Acompáñame ahí en tu Biblia al libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Dice la palabra: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien servirán, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin duda alguna, hermanos, podemos vislumbrar redes sociales, noticias, etcétera, que cada día más y cada tiempo que pasa, la familia se está deteriorando, y aún dentro de las iglesias cristianas, de la iglesia evangélica, y es preocupante, es triste ver cómo hay matrimonios fracturados, familias fracturadas, hijos que no se someten a los padres, etcétera. Entonces, si esperamos recobrar de alguna manera una visión o misión bíblica de la familia, lo primero que debemos hacer, hermanos, es recuperar la adoración, restaurar la adoración en los hogares. Y es lo que yo quiero hablar en esta noche, y he titulado a esta enseñanza Adoración familiar. Frecuentemente la gente trata de corregir los problemas de la familia cuando se detectan, cuando hay problemas matrimoniales con los hijos. Regularmente lo que hacemos es hacer cambios superficiales en áreas importantes, pero también, mientras no se trate con la adoración, estos problemas pues se pueden empeorar o nada más se parchan. Y a veces estas personas o nosotros mismos, cuando caemos en esos errores, somos semejantes a esos hombres de Judá, como dice la Escritura en Jeremías 6:14, que curan la herida con livianidad. Entonces, muchos de los males, hermanos, muchos de los males en la familia, muchos de los problemas familiares se pueden atribuir al abandono de la adoración en el hogar, la adoración familiar. Ahora, las palabras como tal, adoración familiar, no se encuentran en la Biblia, pero esta práctica y sus principios que la guían sí podemos encontrarlos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es posible que sea una de las fuerzas más potentes en la vida familiar. Si tú quieres tener un matrimonio fructífero, fortalecido, adoren juntos al Señor como matrimonio. Si quieres tener hijos, pues que no estén tan rebeldes, adoren juntos al Señor. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que los cristianos tenemos una familia perfecta, porque a veces idealizamos el cristianismo pensando que tenemos que ser perfectos, pero la realidad, hermanos, ser cristiano o decir una familia cristiana, una familia que adora al Señor, no es sinónimo de una familia sin problemas. No caigamos en extremos, pero sí una familia que tiene problemas. Acuérdate de la parábola, de la semejanza o metáfora que usa nuestro Señor Jesús cuando dice que el hombre sensato y prudente es aquel que escucha y hace esas palabras, y será comparado con una casa que está plantada o está puesta sobre la roca, y vienen a él huracanes, vientos, etcétera, tormentas, pero no cae porque está sobre la roca. En cambio, aquella casa que está sobre la arena, vendrán los mismos problemas, pero se va a hundir esa casa. Proverbios dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por tanto, hermanos, debemos de recobrar la vida familiar cristiana. Y repito, no quiere decir que no va a haber problemas, pero una familia cristiana, el distintivo de una familia creyente en el Señor es que en medio de los problemas saben dónde recurrir, y es al Señor. Doblar la rodilla, clamar al Señor para que Él nos limpie, nos lave, nos perfeccione y nos santifique. Entonces debemos de llevar a cabo esta obra con un corazón sincero, y como iglesia en general, por eso hay diferentes áreas en Camino de Vida, jóvenes, mujeres, matrimonios, etcétera.
porque queremos recobrar eso. Queremos estar preparados o preparar a cada uno en esta área tan importante. Algo sencillo que podemos llevar a cabo como adoración familiar es, en primer lugar, reunir a tu familia, tu núcleo familiar que vive en tu casa, abrir la Biblia y leerla. Muchas veces no leemos la Biblia aún como individuos cristianos, pero yo creo que la mayoría, si no es que todos de los que estamos aquí, tenemos un teléfono inteligente que puedes descargar ya la Biblia, lo sabemos, y leerla a la familia. En segundo lugar, después de leerla, puedes preguntarle a cada uno de los integrantes qué verdades espirituales observaron. O regularmente cuando mi esposa y yo leemos la Biblia, lo que hacemos es leer un capítulo y orar por lo que entendimos en ese capítulo. Entonces no es nada difícil, no necesitas estudiar teología, no necesitas meterte a instituto para poder abrir la Biblia en tu casa, leerla y meditar juntos con tu esposa o tus hijos para poder ser fortalecidos. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la familia? Hay personas que afirman que la Biblia no dice mucho acerca de la familia, especialmente en el Nuevo Testamento, pero tenemos que recuperar la convicción de que el propósito de Dios para la familia y sus instrucciones para ella constituyen un aspecto vital de la vida en la actualidad. O sea, la familia es importante en la cultura, la familia es importante, y vamos a ver en la palabra de Dios, a través de las Escrituras, cómo Dios fue el que instituyó la familia y qué dice la Biblia acerca de la familia. Bueno, en primer lugar, Dios crea la familia para dar una estructura y orden a los seres humanos. Ahora, con la ideología de género, pues la familia se va desmoronando. Segundo, la familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, comunidades, culturas y naciones. A veces se comete el error de que los padres dejan el trabajo a los pastores o líderes. Ay, eduque a mi hijo en el Señor. Pero la realidad es que la educación fuerte se lleva en el hogar, con la adoración familiar, y es responsabilidad de los padres. Porque ¿cuánta enseñanza reciben aquí los adolescentes, los jóvenes, los niños? ¿Una hora a lo más? Por tanto, la tarea de la familia del matrimonio es educar a los hijos en la adoración. En tercer lugar, Dios crea a la familia con el fin de pasar el evangelio de generación a generación. Y por último, Dios diseñó a la familia para hacer una demostración viva de los diversos aspectos del glorioso evangelio y también personificar las verdades bíblicas. Por eso es que Dios ha ordenado a la familia, o que la familia sea la fuente de la cultura. Y es el primer lugar sobre la tierra donde aparece la cultura, en la familia, y es formativa para todas las demás. Podemos ver, por ejemplo, en Génesis, solamente voy a ir comentando rápidamente o brevemente esto. La Biblia comienza con un matrimonio, ¿no es cierto? Ese matrimonio, ¿por quiénes estaban conformados? ¿Por quién? Adán y Eva. Pero también vemos en Apocalipsis que la historia redentora o el clímax, digamos, de la historia final, del fin de los tiempos, termina con las bodas del Cordero, donde la esposa, la iglesia, se casa con el esposo. La historia del amor de Cristo por su iglesia también nos ilustra cómo o figura un esposo salvando a su esposa, dando su vida por ella, como dice Efesios, amándola, santificándola, glorificándola. El apóstol Pablo presenta este cuadro cuando nos ordena a nosotros como esposos a amar a nuestra esposa. Como diría, como se dice, ¿no? Esposos amen a sus esposas. No, hermanos, no tenemos esposas, solo hay una esposa, ¿verdad? Amemos a nuestra esposa. Y Pablo lo ilustra como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, esta figura de la familia está claramente en las Escrituras.
Y Pablo subraya ese amor que Cristo mostró redimiéndonos como a los pecadores, que es el modelo de la manera como los maridos debemos amar a nuestra esposa. Aunque el marido no puede salvar claramente el alma de su esposa, su vida con ella es un cuadro de la redención que se encuentra en Cristo. El matrimonio, hermanos, la familia, Dios la crea para mostrar su gloria. El evangelio, y esa es la realidad, hermanos, el evangelio no se vive solamente cuando venimos aquí. Porque tú y yo podemos venir, poner cara de pintura de San Agustín de Hipona y aquí no rompemos ni un plato. Pero en el hogar es donde se vive el evangelio. Ahora, el hogar no es un campo de guerra, porque tampoco nuestra lucha es contra carne y sangre, pero es ahí, en la familia, en nuestra intimidad como familia, como centro de adoración, que debemos de vivir el evangelio. Ahora, no solo los matrimonios pintan un cuadro del evangelio, de la gracia de Dios sobre la tierra, sino también las relaciones entre los hijos y los padres. Por ejemplo, Dios es nuestro Padre. Su familia es unida. El Padre también tiene un hijo que es nuestro hermano mayor, que es Cristo, y tiene hijos nacidos del Espíritu. Estos hijos son hermanos y hermanas. Somos familia de Dios, somos miembros de esa familia sobre la tierra, y Jesús da su vida por la iglesia a fin de presentársela como una novia adornada para su esposo. Vemos también que inmediatamente después de que Dios creara los cielos y la tierra, creó un esposo y una esposa terrenales, Adán y Eva, instruye al esposo y a la esposa, a quienes habían creado, que fueran fructíferos, se multiplicaran y hubiera más familias. Entonces las relaciones entre familias son importantes y la Biblia lo resalta. Y hay algo que Dios hace, hay algo maravilloso que Dios hace en las familias, en el mundo. A menudo, cuando Dios quiere hacer algo en las iglesias, cuando Dios quiere hacer algo en las naciones, regularmente, hermanos, usa familias, usa la familia. Cuando Dios crea el universo, en toda su gloria, Él, su Hijo y el Espíritu Santo se pusieron a trabajar alegremente creando todo lo que existe. Cuando Dios quiso cuidar el jardín del Edén, ¿a quién puso? Una familia para sojuzgar la tierra. Cuando Dios quiso preservar la destrucción de su simiente justa a la vez que cumplía el castigo contra el mundo pecaminoso, bueno, elige a Noé y a su familia para preservar el linaje humano que pertenece hasta este día. Cuando quiso bendecir al mundo con la justicia que es solo por la fe, escoge a Abraham y a su esposa para procrear, para tener una descendencia, y cuya descendencia todas las familias de las naciones serían bendecidas. Cuando Dios quiso dar salvación a la humanidad, envió a su Hijo unigénito, a su Hijo, relación entre padre e hijo, y su Hijo creó una familia que es la familia de Dios, donde tú y yo pertenecemos. Mira lo que dice Efesios 2:19. Efesios 2:19. Dice el apóstol Pablo: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos pertenecen a la familia de Dios? Somos sus hijos. Establece a su iglesia, que está compuesta de hermanos y hermanas, madres y padres espirituales, y esta familia es la iglesia del Dios viviente. Entonces, hermanos, la familia es un aspecto central del propósito de Dios a través de la historia de la redención. Los padres de familia tienen que enseñar a sus hijos, a su familia, las Sagradas Escrituras, porque eso es una parte vital, importante en el plan de Dios para salvar a los perdidos. Predicar el evangelio a la familia. Vemos también que porque Dios crea las familias han sido atacadas. En el jardín del Edén comenzaron los primeros ataques del diablo contra la palabra de Dios,
que afectaron la institución del matrimonio y el fruto del matrimonio creado por Dios. La serpiente convenció a la esposa de que Dios no era bueno y menoscabó su palabra, la puso en tela de juicio. Con que Dios te dijo, te está mintiendo, porque sabe Dios que cuando comas de ese árbol se abrirán tus ojos y serán como Dios. El marido no protegió a su esposa de alguna manera vulnerable como vaso más frágil, y aquí hago una nota aclaratoria. A veces como hombres decimos, es que la esposa es el vaso más frágil, pero aunque eso dice la palabra, me gusta las palabras que usa Pedro. Dice como a vaso más frágil, o sea que el hombre también es un vaso y un vaso frágil, pero la mujer es más frágil, un vaso más frágil. Y Adán no protegió a su esposa del veneno mortal del pecado que entró al mundo, porque dice la escritura, hablando del apóstol Pablo, que Eva come siendo engañada, pero Adán transgrede a sabiendas deliberadamente. Y su fruto amargo del pecado apareció también en la primera generación de los hijos. El primer hijo mayor en la historia asesinó al hermano menor, y el diablo sigue hasta hoy librando una guerra sin tregua contra la familia. Pero ¿por qué Satanás ataca a las familias? ¿Por qué hay problemas en las familias? ¿Por qué hay un ataque tan incesante contra la familia en la actualidad? ¿Es porque el diablo no le gusta el amor y la comunión en la familia? Principalmente no, sino en primer lugar es porque odia el evangelio. El diablo odia a la familia porque odia el evangelio de Jesucristo. Y un matrimonio estropeado proyecta un evangelio estropeado, porque no estamos viviendo la palabra. Un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor y mentiras acerca del amor de Cristo por la iglesia. Hay por ahí, ¿no? Como el hermano que dice, oiga, pastor, es que la Biblia dice que hay que pegarle a la mujer. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? Llega este hermano con el pastor y dice, hay que pegarle a la mujer, porque la Biblia dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, hasta dejar la morada. Pero claro, eso está torciendo la palabra, ¿verdad? Entonces no debemos de ser egoístas, porque el matrimonio, la familia, hermanos, sirve para santificarte, y Satanás lo sabe y odia el evangelio, porque es en el matrimonio, los padres lo saben con los hijos, donde tienes que morir a ti mismo, no ser egoísta y dar al otro. ¿No es cierto? Eso es el evangelio, eso es cristianismo, morir a ti mismo, y Satanás lo sabe. Una esposa no sumisa representa la falsedad de una iglesia antinomiana, es decir, autónoma. Es como nosotros decirle a Dios, pues no me quiero someter a ti. Un hijo rebelde refleja un hijo rebelde de Dios. Y el diablo está en esa misión, empeñado en destruir la gloria de Dios, su reino eterno, donde quiera que exista. Por ello apunta al blanco más importante, el evangelio. Y el evangelio es su objetivo principal, porque revela la simiente de la mujer que hirió en la cabeza a la serpiente en el Calvario. Entonces la iglesia, si queremos iglesias saludables, necesitamos familias saludables. La adoración inicia en el hogar, y Satanás lo sabe. ¿Cuándo fue la última vez, amados hermanos, que oraste con tu esposo, los que tienen su esposa y viceversa, o sus hijos? ¿Cuándo los sentaste a la mesa o en la sala y oraste por ellos, les ministraste, leíste la palabra? Y no tanto hacer un culto, ¿verdad? Aunque podríamos llamarlo así, pero es simplemente invocar el nombre del Señor, llamar al Señor para que venga y reine en los corazones de la familia. Damos por hecho a veces que como mi esposo, mi esposa, mis hijos están sirviendo, están bien, y no. Porque venir a la iglesia ayuda mucho, nos motiva, nos levanta, nos renueva las fuerzas, pero hermanos, no nos pasamos dando cultos todos los días en este lugar o donde quiera que se predique la palabra, porque es en la casa, allá afuera, donde
vivimos también el Evangelio todos los días, en cada momento. También hay un genocidio generacional y Satanás quiere destruir a las familias cristianas porque son un conducto de la bendición de Dios. Dios quiere usar a tu familia, usarte a ti para bendecir a otros. Los escogidos de Dios nacen en una familia y Cristo mismo, el Salvador del mundo, llegó a este mundo por medio de una familia, en el vientre de su madre, y tuvo hermanos o medios hermanos. Sabemos que Cristo es hijo de Dios, pero vino en el vientre de una humana, de una mujer. Entonces los ataques de la serpiente a la familia cristiana pues siempre van a tener implicaciones más amplias que trascienden más allá de una sola generación. Y es por eso y es vital que recuperemos la adoración en la familia. Volvamos a leer la Biblia con la familia. Caín rechazó el consejo del Señor acerca del peligro del pecado cuando albergaba en su mente pensamientos homicidas hacia su hermano Abel. Entonces el pecado ha sido el origen de cada problema familiar desde que cayó Adán en pecado. El pecado de nuestros corazones, ¿cómo lo matamos, hermanos? Orando. No hay otro secreto. Como bien dice el pastor Sergio y ha comentado, a veces piensan que los líderes o los pastores decimos en los problemas, pues es que tienes que orar, has dejado de orar, has dejado de leer la palabra. Pues es que eso ya lo sé. ¿Y por qué no lo haces? Ese es el problema. Y regularmente lo que sabemos hacer es lo que frecuentemente olvidamos, entre comillas, hacer. El pecado se interpone en el camino de las bendiciones que Dios ha ordenado para las familias de las naciones sobre la tierra. Tenemos que recuperar, hermanos, la adoración familiar. La familia es importante. Y es lamentable que a veces como cristianos no nos importe. Preferimos lo fácil. Pues mi esposa, como los judíos en el tiempo de Jesús, no me cocina rico, me divorcio. Me gustó otra, me divorcio. O viceversa, ¿verdad? Por cualquier cosa queremos tirar la toalla, hermanos. Y eso es lo que el diablo quiere. Y también lo que muchas veces es fácil, porque vivir en el mundo es fácil. Enojarte y actuar de una manera impulsiva es fácil. Yo creo que todos aquí, o si no es que la mayoría lo hemos hecho alguna vez, ser imprudentes con nuestra ira, porque eso es fácil y eso hace el mundo. Difícil y de valor y valentía es guardarte, tener dominio propio, y como cristianos podemos hacerlo porque el Espíritu Santo mora dentro de ti y es fruto que proviene de Él. Y Josué reta con valentía al pueblo de Israel en el pasaje inicial a ser fiel a Dios, que los había ya libertado de la esclavitud de Egipto. Como dice otra vez Josué 24:15, y si mal les parece servir a Jehová, escojan a quien hoy van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les instó a tomar una decisión y hoy Dios te está diciendo: toma una decisión. ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Me han dejado a un lado o me van a tomar en cuenta? Y como decía al principio, la mayoría de los problemas maritales y con hijos es porque a veces olvidamos la adoración familiar y damos por hecho de que como el pastor o tal líder, pues es que ya habló con mi hijo, ya se va a componer. Es que ya le impuso las manos, ya se va a componer. Así no funciona. Ojalá y funcionara así, hermanos, pero no funciona así. Cada uno de nosotros tiene que morir a sí mismo diario. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, han ido a un retiro espiritual? ¿No es cierto que cuando regresamos nos sentimos diferentes? Con gozo, con paz, dices: wow,
algo Dios hizo en mi vida. Y vas una semana y vas con gozo, llega la segunda semana y dices, bueno, todavía pónganme al diablo enfrente y me aviento un tiro con él. Pero llega la tercera semana o pasa un mes y no sé, como que vamos menguando y eso es triste. Yo no estoy de acuerdo con esas frases cuando decimos, míralo al cristiano, es que está en su primer amor, pero se le va a pasar. Cristianos hablando así. Se supone que la vida cristiana, toda la vida cristiana es andar en el primer amor. Eso no es solamente para los nuevos creyentes. Eso es la vida cristiana. Conocer más a Dios va a hacer que lo ame más, va a hacer que me enamore más de Él, que lo desee más, como dice el salmista, tus palabras son más dulces que la miel, tu palabra es más valiosa que el oro y que la plata. Y si tú y yo queremos fomentar eso en nuestros hogares, debemos de recobrar la adoración familiar, no solamente individual, porque uno podría decir, no es que yo sí oro por mi esposa, esa no es la pregunta, y si lo haces, gloria al Señor, síguelo haciendo, pero la pregunta sería, ¿oras con tu esposa? ¿Oras con tu esposo? Hay un error que comúnmente cometen las mujeres en decir, pues es que él es el sacerdote y el pastor del hogar, no me dice, pero tú puedes motivarlo, porque eres ayuda idónea. Y viceversa, los hombres tienen una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad, pastorear el hogar. Unos a veces se comenta, ¿no? Hombres diciendo, yo no soy pastor y no soy llamado al pastorado. Bueno, quizás ministerialmente, en orden eclesiástico, no, pero en el hogar sí, porque la función del pastor es cuidar, proteger, guiar, alimentar espiritualmente a la familia. Y esa responsabilidad la tenemos todos los varones casados. Y la esposa ser ayuda idónea, motivar a tu esposo. Vamos a orar. Y vas a ver que la oración va a generar cambios en tu matrimonio y en tus hijos. Lo hemos visto. Cómo Dios obra cuando se recobra la adoración familiar, no individual meramente, sino familiar. Dios actúa porque su nombre es invocado. Entonces Josué les insta a tomar una decisión como Dios nos dice a nosotros. Y Josué toma, o es una declaración popular en medio del cristianismo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y podemos decir amén. Pero también me he encontrado a personas que dicen, ay no, yo para qué quiero a mi esposo en la iglesia, estoy mejor sin él. Y dices, ¿qué? ¿De verdad? O sea, que se vaya al infierno. Yo voy a seguir al Señor. No, el evangelio no es ser egoísta. Ya me salvé, ya que todos los demás se vayan al diablo, ¿no? O se vayan al infierno. No es así. Tenemos que recobrar y restaurar la familia, porque las familias se están desintegrando. Hay familias divididas aún dentro del cristianismo. Y eso no tenemos por qué permitirlo. Pero recobremos la adoración familiar. ¿Sí están aquí? Ahora tú puedes hacer algo simple como lo que he comentado anteriormente. Mira lo que dice Génesis 18:19. Búscalo. No voy a tardar mucho, de aquí a los 11, ¿les parece? Génesis 18:19. En vez de que me digan amén, hermanos. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Miren, hermanos, los problemas familiares podemos ver muchos factores que se pueden analizar. Al yo hablar de una manera general, no quiero que se me malinterprete, porque no estamos hablando de casos específicos. Sin embargo, cuando se recobra la adoración familiar,
si hay cambios y transformación en el corazón de los matrimonios y de los hijos. Sí los hay, porque es Dios actuando, no tú. Esposas no van a cambiar a sus esposos, jamás. Es que este no cambia, ya le he dicho, y le he dicho de muchas formas. Jamás va a cambiar si Dios no interviene. Y viceversa. Ay, es que mi esposa, no, ya no la soporto. Bueno, la Biblia dice que la soportes y en amor y la ames. Es que no sabe lo que me ha hecho. No lo sé. La Biblia dice, ámala. ¿No dice así la Escritura? Ámala. Como Cristo amó a la iglesia. Imagínate que Cristo abandonara a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros le hemos sido infieles al Señor? Ninguno. Hermanos, estoy en tierra santa. Yo le he fallado al Señor, pero el Señor nunca me ha abandonado. Pablo dice, aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y el reto de nosotros como esposos es amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y aquí el patriarca es elogiado en este pasaje por instruir a sus hijos, a sus siervos, en lo más importante de los deberes, el camino del Señor. Amados hermanos, los que son papás, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo, la mejor herencia es instruirlo en el camino del Señor. La mejor herencia. Aquí este pasaje dice que mandará, es decir, que usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir con él los deberes. Los hombres debemos de retomar el pastorado en la casa, el sacerdocio. Ahora si hay madres solteras, pues la mamá lo tiene que hacer. Está bien, pero invocar el nombre del Señor, no en una jerarquía autoritaria, sino invocando el nombre del Señor, que sea Jesús quien reine en el matrimonio y con los hijos. Necesitamos recobrar, hermanos, la adoración familiar. Te vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que oraron como familia, como matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron y oraron juntos? Si lo haces regularmente, gloria al Señor. Pero es necesario recobrarlo diario. Porque el diablo, Satanás se mueve en el mundo, en ese sistema, y no espera, dice, esa familia no está orando, no hay que aguantarlos, hay que esperar. No ataquen. Él sigue avanzando. Y Pablo dice, no ignoremos sus maquinaciones. Por tanto, amados, recobremos esa adoración familiar. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, qué importante es la enseñanza de las Escrituras a la familia. A la familia. Una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Lo repito, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. ¿Estás cubriendo en oración, en adoración a tu familia? Es que, pastor o hermano, arregla a mi hijo porque ya está muy grande y no entiende. ¿Hiciste lo que debías de hacer en el Señor a tiempo? ¿O dejaste y no lo guiaste en los caminos del Señor? Quizás nos sorprende, pero hay muchas familias. Fíjense, hermanos, esto es, perdonen el tono quizás o las palabras que uso, pero esto debe ser una bofetada a nuestras caras, lo que voy a decir a continuación. Es increíble que hay familias paganas que no conocen al Señor, que se juntan para adorar dioses falsos, familias enteras
van a venir este 11 de diciembre aquí cerquita, familias. Si esto no nos causa vergüenza como cristianos profesantes, entonces no sé qué, porque ¿qué estamos haciendo con nuestro hogar, con nuestra familia? Mi hijo no quiere ir a la iglesia. Sí, hijito, no vaya a la iglesia, no se preocupe, quédese jugando. Hermanos, tenemos una responsabilidad como creyentes y en el rol que Dios nos ha dado. Mira lo que dice Jeremías 10:25. Jeremías 10:25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Notemos y observemos cómo dice: derramaré tu enojo sobre. No basta que oremos como individuos en nuestra cámara secreta, se requiere que también oremos a Dios en nuestras familias. Porque la familia que no ora junta es como si no conociera a Dios. Y es sorprendente, hermanos, de verdad es sorprendente cuántas familias paganas, por así decirlo, se reúnen a adorar un ídolo. Y se juntan y beben y se alegran, etcétera. ¿Y el cristiano qué está haciendo con su casa, con su hogar? Cuando tú lees 1 Timoteo 3, no lo busquen, pero lo tienen de tarea a todos. 1 Timoteo 3, el que anhela obispado buena obra desea, o pastorado, pero es necesario que el obispo sea tal. Hay como requisitos. Y muchos dicen: ay, qué bueno que no soy pastor. Pero ¿sabes? Esos requisitos se supone, o esas características se supone que deben de ser de un cristiano. Así debemos de vivir. Repito, no en la perfección, porque nos equivocamos. Un cristiano no es el que no peca, sino el que tiene la facultad de arrepentirse, porque un mundano peca y no siente nada, sigue en el pecado, pero un cristiano no, porque le duele ofender a Dios. Y como familias cristianas nos debe de doler ofender a Dios y buscar su rostro en oración y ruego. Pero regularmente lo hacemos ya cuando tenemos el agua hasta el cuello, ¿no? Oh, no, ahora sí vamos a orar, o ahora sí, ahora sí, ahora sí. No esperemos ese tiempo. Como dice Pablo y nos exhorta en Efesios 6, que nos vistamos de la armadura, tomemos el poder, la fuerza del Señor para cuando llegue el día malo. No dicen el día malo, tómalo. Tú ya vienes preparado, tú ya vienes con tu familia fortalecida y sí van a venir problemas. Van a venir circunstancias adversas. La carne va a querer aflorar en todo su esplendor. Pero la familia cristiana que adora al Señor, repito, no es la que no tiene problemas. No es la que todo es de color de rosa, pero sí es la que en medio de la sombra de muerte, en medio del valle de sombra de muerte, clama al Señor junta, unida. Busquemos eso nuevamente. ¿De qué nos valdrá decir cuando rindamos cuentas ante Dios por la mayordomía de nuestra familia que no teníamos tiempo ya que trabajábamos sin parar desde la mañana hasta la noche? ¿Crees que Dios se va a tomar esa excusa? Sí, es cierto, hijo. Tenías tanto tiempo ocupado, trabajabas tanto que no pudiste guiar a tu familia en mi camino. Pásale, no importa. O sea, no estamos hablando se pierda o no la salvación, sino el rendir cuentas. La parábola de los talentos nos enseña que tenemos que ser administradores de lo que Dios nos ha dado. Y si Dios te ha entregado hijos, esposo, esposa, una familia, Dios te va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas de eso. ¿Cómo instruiste? Va a llegar un punto donde los hijos van a tomar sus propias decisiones independientes, por así llamarlo, y crearán otras familias. Sin embargo, nuestro deber es restaurar la adoración familiar. Ahora, cuanto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. ¿Tienes mucho trabajo? Eso indica que entonces necesitas más la ayuda de Dios. ¿No es cierto? Entre más difícil sea la labor, necesitamos más fuerza. Pero a veces pasa lo contrario. Como ya tengo mucho trabajo, ya ni a la iglesia llego.
Es que yo oré por ese trabajo y Dios me lo dio. Sí, Dios dijo, te voy a dar este trabajo para que no te congregues y no me busques. ¿Tú crees que Dios piensa así? Lo dudo. Por eso siempre hay que tomar decisiones basadas en la sabiduría del Señor y no en lo que simplemente se nos presente. Y hermanos, a lo mejor no somos elocuentes para levantar adoración familiar. Es que no sé qué les voy a enseñar. No importa, solo oren. No necesitamos elocuencia para orar. Dios escucha. A veces como estudiantes, ahorita que yo doy clases en TUMI, aquí hay algunos alumnos del TUMI, también hay maestros de palabra de vida. Quizás podamos decir, bueno, es que eso no es bíblico por esto, ¿no? El tecnicismo, la palabra correcta es esta. Pero no creas que como tal Dios se va a dar cuenta y va a decir, no dijiste la palabra adecuada y la tienes que decir en griego. ¿Tú crees que a Dios le importa eso? Cuando viene de un corazón rendido, Él escucha. Debemos de volver a la adoración familiar. Y por último, hay beneficios y bendiciones de la adoración familiar que son incalculables. En primer lugar, el culto familiar o la adoración familiar evita muchos pecados, porque es el Espíritu Santo obrando, redarguyendo. Cuando los hijos se quieren como escabullir o pecan, el Espíritu Santo les puede recordar lo que oraron, lo que leyeron. También maravilla el alma, comunica un sentido de la majestad y autoridad de Dios. Es decir, la familia puede conocer más a Dios cuando le buscan juntos. La devoción personal en el hogar es un medio muy influyente bajo Dios para comunicar devoción a los pequeños. Que los hijos vean a sus padres cómo buscan al Señor, cómo se rinden al Señor. ¿Cuánto de la terrible condición moral y espiritual de las masas en la actualidad puede adjudicarse al descuido de este deber por parte de los padres en las familias? Descuidar la adoración. Es importante y es vital. Y a veces buscamos parchar los problemas familiares y olvidamos a Dios. Y quizás pensamos cosas como, bueno, soy un mal esposo o tengo hijos rebeldes, pues que vayan más a la iglesia. Ahí se los echo al pastor. Ahí se los dejo, ¿no? Que vayan al retiro, ahí sí va a cambiar, y si no cambia, que no regrese. Pero no, hermanos, nuestro deber como familias es recuperar la adoración familiar, porque es ahí donde se vive el evangelio. Es ahí donde crecemos en santidad al morir a uno mismo. Es ahí donde yo tengo un disgusto con mi esposa y tengo de dos. O le doy cachetadas santas, si les digo santas para que no suene tan feo, ¿no? O me callo y soy prudente y digo, Dios, ayúdame, porque no quiero herirla. Tengo de dos. Igual con los hijos, etcétera. Hermanos, esta palabra o enseñanza de reflexión es eso. ¿Cómo está la adoración en mi casa con mi esposo, mi esposa o mis hijos? Incluyendo a todos, o toda la familia, o todo tu núcleo familiar que está en casa, donde tú vives. ¿Cómo está? Es que no conocen al Señor. Bueno, sigamos orando por ellos, predícales el evangelio, con amor, con paciencia. Muchas veces somos tan tajantes, ¿no? Y queremos ser como, a veces el pastor Sergio me decía, no vayas a ser como Saúl desenvainando la espada, no, como Samuel, ¿no? O Saúl, sino sazona las palabras, ¿no? Pero a veces somos así. Queremos como que entienda ya. Es que no entiende mi familiar. Hermanos, tú no lo vas a cambiar. Tú no lo vas a convencer. Lo va a hacer el Espíritu Santo, no tú. La salvación es del Señor, no tuya ni mía. Haz lo que te corresponde hacer: orar y compartir y restaurar la adoración familiar. Eso sí nos corresponde a nosotros.
Deja a Dios el resto y vas a ver la gloria del Señor. Vas a ver la mano de Dios. Inclina tu rostro un momento.